¿Qué tal? Los saludamos con mucho gusto. Soy la periodista Rocío Galván y esto es el programa Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Como siempre, tenemos invitados muy destacados. En esta ocasión, un académico, un investigador del Colegio de la Frontera Norte, y en esto que es el mes de México, pues nos va a hablar de un tema muy interesante. Él es el doctor Maximino Matus Ruiz y en unos momentos más se los presento. Y bueno, es un honor tener al doctor Maximino Matus Ruiz con nosotros. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Wageningen, es profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Culturales. Entre las principales distinciones se encuentra ser secretario de la 31ª reunión de la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología y también del comité organizador local de esta sociedad, junto con la Universidad Autónoma de Baja California de Ensenada en el periodo del 2017. Él es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Antropología. En la actualidad sus líneas de investigación son economía digital, acceso, uso y apropiamiento tecnológico y laboratorio de innovación en territorios indígenas. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes y bueno, a compartir un poco acerca de la mexicanidad en el extranjero a través de restaurantes. Sí, ese tema que es tan interesante porque además antes de entrar al aire hablábamos de qué es lo mexicano, ¿no? ¿Cuál es el concepto de lo mexicano? Y de ahí partir hacia lo que significa esta área de estudio dentro de sus investigaciones. Efectivamente, y en lo particular yo empecé a interesarme por este tipo de temas cuando estaba viviendo en los valles centrales. En ese momento yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura en antropología. Realizaron una guelaguetza en Fresno y yo fui a la guelaguetza, compré tlayudas, las llevé a la casa donde vivía, que yo estaba quedándome con amigos mixtecos, y cuando les doy las tlayudas muy emocionado, ¿no? Me dicen, ¿qué es esto? Y yo, pues son tlayudas. Y me dijeron, no, pues no las conocemos. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de, bueno, somos oaxaqueños, pero lo oaxaqueño, la idea de lo oaxaqueño, pues es algo que nos han impuesto también, ¿no? Porque una cosa es el oaxaqueño de los valles, que comen las tlayudas y que también se comen en el Istmo, ¿no? Los zapotecos de los valles, zapotecos del Istmo, zapotecos de la sierra, pero mixtecos, pues de la alta y de la baja no necesariamente comparten esa gastronomía. ¿Qué gastronomía se ha impuesto sobre la idea de Oaxaca? Más que nada la zapoteca. Y lo mismo encontramos en la gastronomía nacional. La gastronomía que proviene específicamente de Oaxaca, de Yucatán y algo de Occidente es lo que más se ha representado, exportado, se considera como lo auténtico mexicano, pero esto ha sido un proceso que ha implicado mucho marketing, mucha inversión, no solo desde las empresas, también desde el propio Estado, como ya lo mencionaba Jeffrey Pilcher en uno de sus libros llamado Vivan los Tamales. Nos comenta que una vez que el Estado mexicano comenzó a promocionar turísticamente las playas, por ejemplo, de Cancún, de Acapulco, etcétera, ya todo estaba muy bien hecho, muy bonito, pero faltaba la comida, ¿no? ¿Qué le vendemos a estos turistas? Bueno, pues se tuvo que crear una idea de lo que es la comida mexicana y esa idea sigue siendo predominante en la actualidad y de alguna manera también la compramos quienes vivimos aquí, ¿no? Aunque tenemos nuestras propias prácticas alimenticias a nivel de hogar, a nivel de barrio, a nivel de pueblo, a nivel de ciudad, ¿no? A nivel de estado, en general hay algunos elementos que consideramos mexicanos y eso pues se ha impuesto hegemónicamente por todo un proceso tanto político como económico y social. Y bueno, de esta parte que es como una introducción al tema, usted le nace el interés precisamente por ver
qué sucede en el extranjero y la relación con la gastronomía después de de esta vivencia que nos comparte. Así es, en la maestría estudié restaurantes oaxaqueños en Los Ángeles. Identifiqué cerca de 60 más o menos en ese momento, ya tiene bastante tiempo. Y bueno, empecé a estudiar la diversidad que había, la gran mayoría eran zapotecos, como ya comentaba, ¿no? Después de esto dije, bueno, ¿qué está pasando en otros lados? ¿Qué pasa en Europa? ¿Hay restaurantes mexicanos? Y efectivamente, ya en el doctorado tuve la oportunidad de hacer un estudio similar en Ámsterdam y en Madrid. Y claro que habían muchísimos restaurantes, particularmente en Madrid, más de 70, en Ámsterdam casi 20, y me dediqué a ir a casi todos y a ver cómo se representaba lo mexicano, a través de los alimentos, por supuesto, pero también a través de las escenografías, ¿no? ¿Qué íconos estaban representados? ¿Qué era lo mexicano? ¿Cuáles eran los personajes centrales? ¿Cuáles eran los elementos de la naturaleza predominantes? Además, la vestimenta, ¿no? Y cómo se comportaban. Podemos considerar que un restaurante mexicano es el performance de la mexicanidad en el extranjero. Y claro que hay muchas formas de representar lo mexicano, pero si lo pensamos como un texto, como el texto de la mexicanidad, hay ciertos elementos comunes, ciertos tropos que siempre se repiten y que van también innovando de acuerdo pues a la historia personal de quien abre ese restaurante, sus orígenes, ¿no? Sus intenciones, etcétera. Lo que pretende el objetivo. Bueno, yo me imagino que se encontró cosas muy interesantes. Tendríamos un minuto para que nos entremos en materia, nos vamos a pausa y regresamos con una segunda parte de esta conversación, doctor. Decía usted los elementos que son como, ¿qué decimos? ¿Clichés? Así es. Sí, ¿verdad? Sí, lamentablemente hay unos que son estigmas, ¿no? Como este del hombre en el cactus vestido con manta, ¿no? Tirado, eso es pues, algo horrible que se sigue viendo en algunos restaurantes. La primera vez que yo fui a un restaurante mexicano en Holanda, yo tenía 17 años, me encuentro con este hombre tirado, borracho, en la entrada, ¿no? El estigma de lo que es lo mexicano, y obviamente me ofendo. Y eso también hace que yo diga, ¿por qué lo mexicano se asocia con esto? Y es otra de las líneas por las que me empiezo a interesar por el análisis de las representaciones de lo mexicano a través de los restaurantes. Bueno, pues vamos a ir a nuestra primera pausa. Sí, porque en realidad por el consumo de alcohol, pues hay países que compiten por los primeros lugares y no México. Bueno, vamos a hacer esta pausa, regresamos con el doctor Maximino Matus Ruiz y este interesante tema.
Bien, pues seguimos en esta conversación. Doctor, entonces, bueno, nos quedamos en esto que pasó cuando usted entra, tiene 17 años, está en Holanda, ve este esquema y le molesta y sigue con su investigación. Así es. Bueno, en parte después decidí estudiar antropología, intentar comprender la identidad de lo mexicano y también yo mismo como oaxaqueño zapoteco, ¿no? Saber qué rol jugaba yo dentro de este paisaje del texto mexicano. Y pues me encuentro a un autor muy importante de la antropología mexicana, Roger Bartra, quien explica a través de La jaula de la melancolía, su libro, cómo se construye la identidad de lo mexicano anclado a lo español, pero no solo a, digamos, íconos, sino a afectividades, a humores, ¿no? Inclusive lo rastrea desde la bilis negra aristotélica. Y la idea esta del mexicano triste, del mexicano que sufre, el mexicano que canta rancheras porque se perdió su rancho, su Edén, el amor, etc., él de alguna manera lo relaciona específicamente con algo que se heredó de España, ¿no? Y eso es justamente parte de lo que se representa en los restaurantes mexicanos más tradicionales, más antiguos, que afortunadamente ya están un poco pasados de moda, ¿no? Pero este hombre borracho de manta tirado en un cactus es herencia de eso. Y es de alguna manera el mexicano que también queda atrapado en el ajolote, el mexicano que no se puede transformar, el mexicano que no llega a ser adulto, el mexicano que siempre está entre en medio, ¿no? Jugando, y que tenemos múltiples ejemplos de personajes en este sentido. Y es así como, bueno, yo empiezo a analizar parte de estos textos de Bartra, de Octavio Paz, ¿no? De muchísimas personas que han tratado el tema de lo mexicano y la mexicanidad, y empiezo a analizar las escenografías, ¿no? Los alimentos. Y dentro de la gran diversidad de restaurantes mexicanos que encontramos en Madrid específicamente, claro que hay ya actualizaciones del texto. Están desde estos muy tradicionales que es del cuerpo mexicano estigmatizado, pero hay otros muy modernos. Hay uno que se llama Tepic, por ejemplo, y Tepic ya es un restaurante en donde se vende comida urbana, dicen, mexicana, en donde la escenografía es parte del metro de la Ciudad de México, y todo es muy moderno, muy chic, ¿no? Y bueno, y es un México moderno. También encontramos otros restaurantes en Holanda, como Tomatillo, en donde ya no hay un solo cuerpo mexicano estigmatizado, ya la estética solo son vegetales que hacen referencia a lo mexicano, como el tomatillo en sí mismo, pero están volando, son elementos desterritorializados. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que intentan alejarse del estigma del cuerpo mexicano, despolitizar la comida mexicana y hacerla o retomar la parte pues universal de una cultura que se ha globalizado gracias a Estados Unidos. Esta es otra corriente de restaurantes mexicanos que vemos, muchos establecidos ya no por mexicanos, sino por estadounidenses, que aseguran que la comida que comercializan es la comida con la que crecieron, lo cual no debe de sorprendernos, porque efectivamente el número de restaurantes mexicanos en Estados Unidos y la cantidad de comida mexicana que se vende es grandísima. Entonces, muchos de los restaurantes mexicanos abiertos en Ámsterdam han sido establecidos por gente de Los Ángeles, de San Diego o de Austin, ¿no? Al menos los que yo conocí, que aseguran que desde su infancia comieron tamales, tacos, y que les fascinaban tanto que por eso decidieron abrir su restaurante mexicano en Ámsterdam. Y que además son propuestas gastronómicas muy exitosas, o sea, eso es lo más, pues, ¿cómo le podemos decir? Positivo, favorable, ¿no? Que la gastronomía mexicana, con estas connotaciones que usted nos explica, es muy aceptada, ¿no? Es una corriente de todo tipo muy aceptada y muy premiada incluso. Así es, pero aquí entramos al dilema de la autenticidad también, ¿no? Y en ese sentido, como nos decía Eric Hobsbawm, la tradición es inventada. Y entramos al dilema de qué es realmente lo auténtico, ¿no? ¿Son los tamales realmente la comida auténtica mexicana? O el propio Jeffrey Pilcher decía que el taco no era mexicano, ¿no? De manera provocativa, porque lo asociaba
con un alimento que consumían los mineros, las personas que desarrollaron parte de la infraestructura ferroviaria en nuestro país, y comían una especie de alimento envuelto, ¿no? Él dice que quizás ese es el origen del taco. En fin, a mí lo que me interesa enfatizar también es que si bien hay estadounidenses que abrieron ya restaurantes mexicanos, por ejemplo, en Europa, si bien hay mexicanos que pues dicen tener realmente las recetas del abuelo, la receta original, etcétera, y si bien hay restaurantes ya muy experimentales de nuevos chefs que pues estudiaron, que se formaron, ¿no? Porque los primeros restaurantes pues serán abiertos con, ahora sí que yo sé hacer tacos, pues los vendo y punto, ¿no? La gran variedad que tenemos de restaurantes, no es posible decir esto es auténtico y esto no es auténtico. Tenemos simplemente propuestas gastronómicas que son hechas para que nosotros como consumidores las evaluemos y seremos nosotros, dependiendo de nuestra identidad, de dónde provenimos, de nuestra identidad étnica, de nuestro conocimiento, si decidimos que ese restaurante es auténtico o no. Y por supuesto que como mexicanos en Europa, si vamos a uno de esos locales, dependiendo de dónde seamos, seguramente seremos muchísimo más críticos. Pero para una persona proveniente de otro país o el propio holandés, dirá, wow, esto es único. Entonces también la autenticidad se recrea en una dinámica tipo performance, ¿no? Sí, sí, como pasa con las comidas de otros países. Doctor, pues en novedad del tiempo se nos está agotando este segundo bloque, pero yo quiero dejar una pregunta en el aire. Usted no solamente ubicó todos estos elementos que nos está diciendo, sino quiénes fueron, como quien dice, los pioneros en llevar la cocina mexicana, por ejemplo, a Europa. También, si nos puede platicar algo de San Francisco, en el caso de las ciudades de Ámsterdam y de Madrid. Claro. Donde los personajes también son muy importantes. Entonces, vamos a hacer pausa y regresamos con el tercer y último bloque, con la promesa de que yo creo que después hacemos una segunda parte, doctor. Vamos a pausa.
Bien, pues continuamos y vamos a cerrar ya con esta conversación con el doctor Maximino Matus Ruiz. Entonces, espero nos alcance el tiempo. Madrid, Ámsterdam, San Francisco. ¿Cómo podemos establecer su línea de investigación ahí? Claro, bueno, en el caso específico de Madrid, Ventura Rocha es el personaje icónico. Él fue hijo de migrantes españoles que llegan por Veracruz a México y su abuelo se va al norte del país, su bisabuelo, después su abuelo empieza ya a crecer familia y a él le toca nacer ya del otro lado, ya le toca nacer en Texas. En esta historia, él, bueno, se reconoce como hijo de una familia mexicana, su padre vendía tamales, de hecho, eran personas pobres, por ello se enlista en el ejército estadounidense y es así como él viaja a Asia y después a España. En la base de España específicamente, él extraña tanto su comida mexicana y tenía tantos amigos militares de origen mexicano y latino que decide empezar a comercializar comida mexicana que le enviaban desde Texas, desde México, se la hacían llegar y la vendía con sus amigos. Esto lo impulsó a abrir su primer restaurante mexicano en España a la mitad del siglo pasado, en 54 más o menos, que se llamó El Charro. Y El Charro, bueno, pues fue toda una institución, un éxito en Madrid. Después se abrieron otros restaurantes, pues digamos, bajo su autoría. En el caso específico de Ámsterdam tenemos a Thomas Estes como el personaje pues, más importante. Él es de Los Ángeles, viajaba mucho a México, a Ensenada específicamente, a Hawson's Cantina, le encantaba esa cantina y es por eso que cuando él termina sus estudios en artes liberales, él también era le gustaba mucho México, decide viajar a Europa y específicamente en Ámsterdam abre Café Pacífico. Lo que llama mucho la atención de Café Pacífico es que prácticamente reproduce Hawson's Cantina en Ámsterdam. O sea, es una estética muy similar, un ambiente muy similar. O sea, sus sueños de juventud, ¿no? El lugar que tanto le gustaba, lo llevó, lo tradujo, lo trasladó allá y se hizo un lugar icónico de rebeldía. Llegaron muchas personas, artistas famosos a ese lugar. Si uno va hasta el momento, ahí hay algunos cuadros colgados, aunque ya se vendió. Después Thomas Estes abre otro restaurante en Covent Gardens, también Pacífico, en Inglaterra, muy exitoso. Después se va a Australia, es una cadena muy famosa. Y el que tiene en Covent Gardens, que además tuvo al lado este bar de tequila hasta el momento, lo nombró el gobierno mexicano el embajador del tequila en Europa. Y en el caso específico de los restaurantes mayas es otro Tomás, pero este es Tomás Bermejo, un migrante que se va con el programa Bracero a Estados Unidos, llega a San Francisco en algún momento. Después del programa, él decide abrir su restaurante en San Francisco, pero al principio era un restaurante mexicano y sus trabajadores pues eran migrantes, mayas, ¿no? Con el tiempo, los consumidores comenzaron a pedirle pues información de sus orígenes, ¿no? De dónde venían los amigos, y cuando se enteraron pues de que era de Yucatán, que era maya, le invitaron a que comercializara ese tipo de gastronomía, y es así como él poco a poco en este diálogo con consumidores empieza a migrar de un restaurante mexicano a un restaurante maya, a ofrecer pokchuk, a ofrecer papazules, ¿no? Y el restaurante termina haciéndose un restaurante maya muy famoso, de los primeros allá en San Francisco. Sin embargo, cuando yo visité habían 12 restaurantes mayas, si no es que más ya en la actualidad. Él también, su hijo, abrió un bar de tequila atrás de este restaurante maya, y fue un bar tan grande, el hijo ya estudió en Berkeley, tan famoso, que a él lo nombran el embajador del tequila en Estados Unidos. Entonces tenemos que a Tomás Estes y el hijo de Tomás Bermejo, justamente el gobierno mexicano los reconoce como los embajadores del tequila en Estados Unidos y en Europa.
Claro que estas personas pues son digamos, empresarios famosos, hombres que tuvieron estas ideas de negocio, pero tenemos una gran diversidad también de mujeres que han abierto restaurantes y que debido a múltiples cuestiones, falta de capital, los maridos no las dejan trabajar, etcétera, no han sido tan reconocidas, ¿no? O no han logrado establecer un restaurante formal. Pero en realidad muchos de los restaurantes mexicanos en el mundo inician en casas. Si uno se va a Los Ángeles, si se va a San Francisco, los mejores restaurantes yucatecos o los mejores restaurantes zapotecos están en las casas, son restaurantes informales. Son restaurantes informales. Yucatán, Oaxaca y las otras gastronomías que también son importantes en el país, ¿no han tenido esa suerte o qué pasa? No tiene que ver esto, bueno, con que el propio Estado ha reconocido más a estas dos gastronomías como las más importantes del país, o también la poblana, ¿no? La poblana. Son procesos históricos donde muchos intereses intervienen, pero también ya ha entrado poco a poco la de Michoacán y su reconocimiento como patrimonio inmaterial, ¿no? Y la gastronomía del Istmo, quisiera que fuera la del Istmo, de donde soy originario, pero no, de Occidente, ¿no? También porque la imagen estereotípica de lo que es lo mexicano es el Occidente. Es decir, el charro, ¿no? La China poblana. Bueno, también la China poblana es muy cierto, ¿no? El rancho idílico, el tequila, ¿no? Estos paisajes, ¿no? Como que pululan en los restaurantes mexicanos, tiene que ver con eso. Entonces, es lo que a mí me encanta de viajar por los restaurantes mexicanos. Cada que viajo a otro país del mundo, visito los restaurantes porque me encuentro diferentes propuestas de lo que es el texto mexicano, de lo que significa ser mexicano, de los íconos que nos representan y de los alimentos que se supone debe consumir un cuerpo mexicano. Y claro que somos un país mega diverso y que tenemos muchísimos pueblos indígenas, y cada pueblo indígena pues tiene también su tradición alimenticia, ¿no? Entonces a mí lo que me emociona mucho es que poco a poco también vemos surgir estas propuestas gastronómicas indígenas en el extranjero y que también creo que deben de ser reconocidas. Pues doctor, nos quedamos con muchas cosas para platicar con usted. Gracias por haber aceptado estar en Diálogos desde la Frontera, al doctor Maximino Matus Ruiz. Les prometo que va a haber un segundo y un tercer capítulo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Hablo de Óscar Ochoa, hablo de Stephanie Gutiérrez, hablo de Fabián Ayala, hablo de todo el equipo de difusión del Colegio de la Frontera Norte que siempre pues estamos esperando sus respuestas, así es que ahí estará este programa con el doctor y bueno, lo que es lo mexicano y la gastronomía mexicana en el extranjero. Muchas gracias y hasta la próxima.